Europa es la región del planeta que más se preocupa o más se plantea este debate sobre ampliar la política urbana o relacionar la política urbana que se integra a una política ambiental. O sea, ellos son de los primeros en cuestionarse que no puede ser dos caminos diferentes el que se aplique una política urbana sin que tenga una política ambiental. Bueno, la Unión Europea específicamente ha sido el organismo internacional que más se ha comprometido con estas políticas de desarrollo sustentable, y a partir de en 1998 el Consejo Europeo de Urbanistas emite una nueva Carta de Atenas, en el documento en que hacen una crítica, es básicamente una crítica para combatir algunos, ellos marcan como grandes errores de la aplicación de un urbanismo generado de la Carta de Atenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos problemas que se plantean que deben combatirse? Es la segregación espacial, la pérdida de la calle como un espacio estructurador de la ciudad, el excesivo uso del automóvil privado como un medio de transporte, y básicamente a partir de estas líneas o de estos ejes es cuando se empieza a marcar esto del libro verde. El documento destaca también una idea de que el ordenamiento de los espacios urbanos debe realizarse mediante la planificación que considere al usuario. O sea, además de esas líneas de actuación, plantea que la base de todo el urbanismo debe ser una ciudad para que se habite por ciudadanos, ¿no? Y que fomente la diversidad y que también se utilicen sistemas de movilidad sostenible. Ustedes van a observar en la presentación de todos los conceptos que les voy a plantear que sería como una síntesis de los temas que han estado platicando el día por la mañana, y solamente su enfoque, y vemos como a partir de probablemente esas líneas teóricas se empiezan a tomar y se empiezan a actuar en la ciudad. El trabajo que les voy a presentar va a tener temas o va a estar dividido en 5 grandes puntos. Y lo primero es, vamos a hacer una definición muy básica de lo que es el urbanismo sustentable. El segundo punto es, vamos a ver en cuáles son las escalas de aplicación. El tercero, los conflictos del proceso urbanizador. El cuarto, los objetivos que debe plantearse o que plantea el libro verde para obtener un urbanismo sustentable. Y el último punto, el quinto punto, sería cuáles son las líneas de actuación que se plantean. Esto es este. Bueno, el urbanismo sustentable constituye primariamente un espacio para el desenvolvimiento de propuestas urbanísticas utilizando premisas de sustentabilidad, de diseño participativo, de arquitectura del paisaje, de bioclimatismo y de eficiencia energética. Esta primera gran base o estos grandes puntos que se marcan aquí nos marcan algo que en la práctica, en los conceptos técnicos que generan la ciudad, básicamente se está olvidando la parte de la interdisciplina, ¿no? O sea, está olvidándose que esto es un sistema que todos los análisis, aunque sean de ciudad, de edificio, de sitio, de distrito, es sistemático, que no puede ir solamente el concepto muy puntual en una de las partes, ¿no? Y como todo el concepto de lo sustentable, bueno, básicamente atiende a 3 grandes ramas, que es la parte ambiental, la parte económica y la parte social, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos decir que en el urbanismo, cómo afecta o en qué parte afecta, ¿no? En la parte ambiental no hay duda, y ya se ha comentado en anteriores pláticas, del impacto que tiene la construcción, básicamente sobre la matriz biofísica, ¿no? En la parte económica podemos decir que el mantenimiento de este problema que han estado marcando sobre mantener desarrollos dispersos, esto tiene un alto costo, ¿no? Un alto impacto en la economía. Y en el aspecto social, que muy poca gente habla sobre esto, pero que impacta considerablemente a ello, es la segregación social que se empieza a dar en todos los espacios urbanos, con problemas de descohesión y muchas veces problemas gravísimos de convivencia en los espacios, ¿no? Bueno,
Actualmente el proceso de urbanización, no hay duda de que es un gran devorador de territorio y que es el responsable de la transformación de los ecosistemas. Uno de los factores que provoca más desequilibrio es esa relación que hay entre la rentabilidad agraria y el precio del suelo en las áreas urbanizadas, ¿no? O sea, al tener en los espacios dedicados al cultivo un valor muy productivo, muy bajo, eso permite que tenga una pérdida de valor con relación a la infraestructura productiva y se tenga una visión de que a poco valor para la producción debe incrementarse el valor del suelo urbano, ¿no? Entonces, siempre son espacios que están en espera del aumento del valor, no por una actividad productiva, sino por una actividad urbana. Ese es algo que está produciendo que el desarrollo del territorio se extienda, ¿no? También hay otra idea que debemos cambiar, es una idea de que la gente tiene la convicción de que el suelo ese es infinito, ¿no? Y que podemos irlo ocupando de forma infinita. Probablemente porque no tenemos la sensación de la escala de lo que estamos viviendo o no tenemos la comprensión total de lo que significa la expansión urbana, entonces pensamos que el espacio es infinito y eso no es infinito, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las escalas de aplicación para un urbanismo sustentable, ¿no? O sea, obviamente la ocupación del suelo en una ciudad se caracteriza por una alta densidad edificada y un área abierta, pavimentada e impermeable que origina una elevación de la temperatura en algunos grados. Las escalas que se analizan en la ciudad básicamente son el sector, el lugar, el edificio y básicamente la ciudad. Bueno, si nosotros partiéramos de analizar la ciudad, analizar la ciudad bajo estos criterios de urbanismo sustentable, debemos analizar la dimensión de las estructuras urbanas entendidas como un espacio de urbanización de recursos y producción. O sea, lo que comentaba en la mañana la doctora, en donde no es solamente es entradas y salidas, ¿no? Así en términos muy coloquiales, lo que entra, lo que produce y lo que sale, ¿no? Que son residuos, son flujos, es dinero, es una infinidad de cosas, pero en términos muy simples es entradas y salidas, ¿verdad? Bueno, ¿qué atributos deberíamos plantear para poder tener un urbanismo sustentable bajo esta escala de análisis? Es una calidad perceptiva de la gran forma física y organizacional, una variedad ambiental, el macrosistema de transporte, es algo muy importante, o sea que en todos los niveles se va a repetir, y la continuidad y permanencia de lo construido, o sea que lo que decía, ¿no? O sea, construimos y nos vamos a los suburbios, desocupamos lo que ya está construido y eso no tiene permanencia, ¿no? Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Cuando nos vamos al sector, o cuando buscamos el sector, la proporción entre las alturas de los edificios y los edificios existentes ejerce una influencia directa en el impacto a la radiación social y en el clima urbano, ¿no? Aquí hay que analizar las relaciones morfológicas y su respectiva respuesta ambiental y funcional, la homogeneidad, el conocimiento personal y la funcionabilidad, ¿no? Aquí empezamos a ver otro nivel. Bueno. Cuando analicemos el lugar, es el espacio colectivo y de valor, y en este espacio y colectivo de valor, esta parte del lugar no debe confundirse con el espacio físico de las construcciones, ¿no? O sea, es como la interrelación con su entorno inmediato, y el espacio público debe ser considerado como un contenedor de actividades urbanas, con una actividad, ¿no? Los atributos a estudiar en esta parte es la identidad, la optimización de las relaciones personales, la especificidad de las funciones, la caracterización estética, el apego a las emociones y la seguridad. En el caso del edificio, la dimensión específica de la unidad habitable y del espacio social individual. Quizá por esta definición, cuando hablamos de algo sostenible en la construcción, generalmente nos identificamos cosas como edificios individuales, ¿no? No lo vemos como parte de un sistema. Algo que me agradó hace un momento de lo que dijeron es que la densidad, o sea,
es otra cosa, no necesariamente determina verticalidad, ¿no? Entonces, un edificio sustentable no necesariamente significa que tengamos todo un sistema sustentable. O sea, y la adopción de sistemas de control sustentable o de generación de energía o de optimización de energía en los edificios no necesariamente nos está indicando que tenemos un sitio, una ciudad o un entorno sustentable. O sea, eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí hay que esquematizar, optimizar los microclimas y, sobre todo, tener muy presente la necesidad del control y los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos del proceso urbanizador que identifica el Libro Verde, ¿verdad? El Libro Verde es un documento bastante extenso y no sé si es un libro, sino son varios documentos en donde puede ser hasta repetitivo y hasta cansado, y para cada uno de los componentes de la ciudad lo va marcando, o sea que el conflicto del proceso en la movilidad, el conflicto del proceso en la organización, en la diversidad. Entonces, estos puntos que les estoy marcando en esta diapositiva tratan de englobar la totalidad de todas esas diversas opiniones, ¿no? Bueno, los conflictos del proceso urbanizador. El ciclo de urbanización acelerada básicamente son 8, la simplificación de la organización urbana, la insularización de los sistemas naturales, la perturbación del ciclo hídrico, la impermeabilización y sellado del suelo, el consumo masivo de energía y materiales, la vinculación de la urbanización al transporte motorizado y el deterioro del espacio público. Respecto al ciclo de urbanización acelerada, ¿no? En los últimos años, las pautas que definen el urbanismo está determinado por patrones de crecimiento definidos por la presión de la promoción inmobiliaria, sobre todo si la economía de los países gravitan de forma muy importante sobre la construcción de vivienda y obra pública, ¿no? O sea, como en el caso de nuestro país, esto es hasta un tema político, ¿no? Un tema político en términos de que si yo produzco obra pública es que estoy trabajando, ¿no? O estoy haciendo infraestructura y por tanto no lo ven como un detonante de un proceso de desarrollo o de una expansión. Entonces ese es un problema. Y la otra es que generalmente toda la actividad económica, en este caso de las grandes constructoras, o el mejoramiento o las entidades constructoras, se está promoviendo la construcción y se pretende que la actividad económica de la ciudad gravite en función de eso, ¿no? Exista o no exista la demanda de una habitación, ¿verdad? Lo que está sucediendo con las casas ARA, en donde se está viendo que ya actualmente se tiene población que vive en el Distrito Federal, ya tiene una segunda residencia en Tepoztlán o en Huixquilucan, ¿no? Entonces, la verdadera demanda de vivienda no existe, sino que se está impulsando la actividad económica de la construcción. Bueno. La simplificación de la organización urbana. En las últimas décadas, el crecimiento del parque vehicular y del impacto de las nuevas tecnologías no se ha traducido en mayor accesibilidad y comunicación, sino en el sacrificio de los espacios urbanos y residenciales y la generación de una ciudad de tráfico y redes que a la larga define una ciudad de congestión y de aislamiento. Los modelos de transporte están determinando la estructura de la ciudad, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? La suburbanización de la ciudad difusa responde al esquema de zonas unifuncionales y de áreas especializadas. El paisaje empieza a poblarse de zonas habitacionales y comerciales de baja densidad orientadas al automóvil. O sea, se está simplificando. Pongo o genero las casitas ARA, como aquí vemos, sin una estructura, genero estructura, porque además así promuevo obra pública, así incentivo la actividad económica ligada a la construcción y es como un círculo vicioso que va generando expansión y desarrollo, ¿no? Y se está simplificando la organización,
porque solamente pongo, conecto, extiendo, conecto. No veo esto como una red de interrelaciones en los sitios, ¿no? En relación a la insularización de los sistemas naturales, el consumo de suelo genera un conflicto permanente con la supervivencia de los sistemas naturales, ya que se asocia generalmente la infraestructura al desarrollo. El respeto de la vocación del territorio y del medio ambiente ha sido un objetivo secundario en el planteamiento urbano. En principio, todo el suelo es urbanizable, todo, absolutamente todo el suelo es urbanizable. Y los espacios residuales son los que se dan como áreas o respeto a los sistemas naturales. O sea, volvemos a las casitas, ¿verdad? Las casitas, como hay un fundamento económico detrás de la construcción y del desarrollo, todo tiene valor, todo hay que construir, y los espacios residuales los espacios residuales se definen para sistemas naturales. No está organizado esto como una red, no se pretende la ocupación del espacio ni la vivencia del espacio, ¿no? Entonces, por eso esta palabra es insular, o sea, son espacios aislados que van dándose en donde se da primacía o se jerarquizan otros componentes del desarrollo urbano, menos el espacio público o el espacio natural como un articulador de ciudad, ¿no? El siguiente punto es la perturbación del suelo hídrico. Esta tendencia a urbanizar aceleradamente, y no solamente es la tendencia a urbanizar, sino que también hay otra premisa del desarrollo urbano, que es todo espacio urbanizado es espacio sellado. O sea, entonces, al sellar, nosotros estamos alterando esta perturbación del suelo hídrico, ¿no? O sea, no llueve, no se filtra, no se recicla, o sea, se alteran todos estos procesos y a veces no podemos entender por qué tenemos estas cosas, ¿verdad? Estas inundaciones y grandes catástrofes, ¿verdad?, urbanas. En el caso del agua, hay tres formas distintas en que las actividades humanas alteran el régimen de circulación y la calidad del agua. La primera es a través de la extracción y el vertido de aguas contaminadas, ¿verdad? Eso también es muy común en nuestras ciudades. Toda el agua que es usada en actividades urbanas es tirada a los ríos, ¿no? Entonces, ahí hay una alteración también al ciclo hídrico. El segundo factor es el derivado de alterar la vegetación y la cobertura del piso. O sea, ahí se pierde humedad y se pierden otras características bioclimáticas que alteran este ciclo de agua. Pero una tercera forma que la estoy planteando como una experiencia de nuestra ciudad es que los ríos urbanos se conviertan en infraestructura hidráulica bajo redes de tráfico, ¿no? O sea, se da una prioridad hacia la movilidad, porque no hay duda que a veces hay barreras o significan los ríos urbanos, dificultan la movilidad y entonces se cubren para que se integren a una red de tráfico. La impermeabilización y sellado del suelo, ¿no? Construcción, o sea, sería como, no sé si la premisa o la repetición de esta condición, y los procesos de urbanización no tienen en cuenta las consecuencias que estos tienen en los procesos vivos que el suelo mantiene en el resto de los ecosistemas, ¿no? Y lo que les decía es, si consideramos que suelo urbanizado es suelo sellado, la urbanización sellada no considera necesidades de que va habiendo un ciclo y, por tanto, se empeoran las condiciones climáticas con la famosa isla de calor o la sequedad excesiva o la inundación, porque eso altera también los ciclos hidráulicos. El consumo masivo de energía
agua y materiales. Edificios y estructura urbana son grandes consumidores de energía, agua y materiales y responsables de una parte importante de la emisión de CO2. Planteamientos como la orientación de los bloques y manzanas considerando el mejor aprovechamiento de la energía solar, la iluminación y la ventilación aún no están integradas en las pautas asumidas por el arquitecto en sus diseños. El consumo energético de los edificios durante su proceso es superior al empleado en su construcción. Bueno, esto que debería ser muy básico en las escuelas de arquitectura, en que hay que diseñar en base a la orientación, en que hay que considerar las condiciones del sitio, se está perdiendo, ¿no? O sea, se está perdiendo. Se entiende los análisis de sitio como una recopilación de información, no como una interacción entre las estructuras, entre la estructura edificada y la estructura territorial, ¿no? O sea, esto sí es un problema de la urbanización que se está marcando, pero también es un problema de parte de la formación, de lo que estamos formando en las universidades, ¿no? Otro punto de la problemática es la vinculación de la urbanización al transporte motorizado y a la congestión. Esto está muy asociado a lo que se comentó hace rato de los modelos de ciudad, ¿no? La ciudad dispersa, que es esa explicación que marcaron de la ciudad como el ideal o con un fundamento norteamericano. Sí, sí. Hola. Sí, gracias. No. Bueno. Gracias. Bueno, la vinculación de la urbanización. Les comentaba, esto está muy asociado a los modelos de ciudad, ¿no? Sí. En una ciudad dispersa, obviamente una ciudad dispersa exige una movilidad continua y obligada para acceder a los diferentes espacios de la vida cotidiana, ¿no? Como hace un momento hicieron la pregunta, o sea, ¿qué es conveniente? Que esté cercano el trabajo y todo, ¿no? Sí. A mayor distancia, o la segregación que genera la ubicación del trabajo en un extremo de la ciudad y la habitación en otro extremo de la ciudad, obviamente eso va a generar mayor movilidad. A mayor distancia, obviamente necesitamos un transporte motorizado en mayor cantidad, ¿no? Aquí el problema no es que exista, bueno, el real problema no es el que existan las grandes distancias, sino que esas distancias no se cubran con un sistema de transporte público eficiente, ¿no? Bueno, el deterioro del espacio público. La decreciente calidad del espacio público se plantea que tiene varias causas. Una primera causa es la ocupación física y dominio cultural que el automóvil está teniendo, ¿no? Que además está obligando a la expulsión de los usos urbanos que requieren seguridad y tranquilidad. La presencia continua del automóvil domina el espacio no edificado en vías de circulación y espacios de estacionamiento, ¿no? O sea, los grandes contenedores que estamos produciendo rodeados de toneladas de cajones de estacionamiento, ¿no? La segunda factor es una diferente función del espacio público en la sociedad de la comunicación. En el espacio de la calle, antes la calle, la plaza y el jardín eran una condición necesaria y una referencia en la vida diaria como elementos de encuentro e intercambio de actividades urbanas. Actualmente, la comunicación que permite una localización continua y inmediata flexibiliza los encuentros individualmente, o sea, el internet,
los teléfonos celulares, ¿verdad? O sea, ya chateamos y nos comunicamos por eso, y va decreciendo esta necesidad de reunirnos, que no debería ser, ¿verdad? No debería ser. La tercera razón es la escasez y falta de calidad ambiental, estética y de convivencia en la red de los espacios públicos existentes. Bueno, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Porque no se usan, en principio, porque no se usan y porque no están articulados como red, y porque no se caminan y porque no se promueve la movilidad, ¿no? El diseño del espacio público debe incorporar valores de estética, criterios de funcionalidad y variables que proporcionen un incremento significativo a la calidad urbana. Deben valorarse aspectos como ruido y nivel de la calidad de la comunicación verbal en el espacio público y la creación de elementos sonoros ligados a elementos de la naturaleza, niveles de contaminación atmosférica, orientación del edificio y la proyección de sombras, el confort térmico, para que estos tengan una calidad adecuada en los espacios de estancia y se usen. ¿Cuáles son los objetivos para un urbanismo sostenible que plantea los diferentes documentos del Libro Verde? Los objetivos planteados principalmente son 5 y se refieren a crear ciudad y no urbanización, a ordenar la expansión urbana, a retomar la ciudad como un proyecto, a vincular la urbanización y los equipamientos y a aumentar la complejidad urbana en los tejidos existentes con nuevas centralidades. ¿Qué plantea alrededor de esto de crear ciudad y no urbanización? Básicamente es rehabilitación y reutilización contra nueva construcción. La rehabilitación y reutilización contra la nueva construcción podríamos nosotros marcarla como lo que están haciendo en la regeneración urbana aquí en Ferrería, ¿no? O sea, parten de esa idea, pero el defectito o el pequeño prietito en el arroz es que no lo ven como un sistema, sino ven el elemento, ven un terreno que está degradado, preferencian la rehabilitación y reutilización de ese espacio en vez de construirlo en otro lugar, pero no analizan que la estructura y la infraestructura no va a soportar eso, ¿no? Entonces, nuevamente se están viendo las cosas aisladas, ¿no? Aisladas, de forma aislada. Sí, es el proyecto de la Arena México, acá atrás, y que va a tronar toda la estructura vial. Sí, está gigantesca. Bueno. Perdón, aquí equivoqué una cosa. Bueno. En esta parte de crear ciudad y no urbanización, uno de los objetivos también debe ser que los patrones de crecimiento están más relacionados a la propiedad y a la viabilidad de la gestión del suelo que con una relación a la racionalidad que se haga para el eficiente uso de infraestructura y servicios urbanos. Entonces, se dice que el procedimiento de diseño básicamente es en definir una imagen final como resultado deseado, pero a partir de indicadores cuantitativos, o sea, edificabilidad, densidad, número de niveles, número de viviendas, pero eso no necesariamente nos va a generar que se cree ciudad. O sea, esa diferenciación que hicieron hace un momento entre densidad de población y densidad de construcción, a esto creo que se refería, ¿no? A este planteamiento se refería, a que no podemos seguir construyendo, aunque para la diferencia entre crear ciudad y urbanización es, mientras en uno tiene un soporte de población que usa los espacios, en el otro solamente tenemos un elemento que no tiene soporte de uso, ¿no? Entonces, esa es como una diferencia importante que hay que entender. O sea, y esto es importante en la normatividad, porque generalmente la normatividad lo que plantea son estos indicadores cuantitativos, o sea, tienes que cumplir que no te pases del coeficiente de ocupación de suelo,
tienes que cubrir un coeficiente de edificabilidad, una densidad, pero no ven si esa densidad corresponde a una densidad de población que pueda hacer uso de toda la infraestructura y de la red de la ciudad, ¿no? O sea, ese es un primer indicador. Hay otro indicador que la normatividad marca, que es los indicadores geométricos, como decía, alineación, altura, sección de calle, altura o la condición del movimiento de la planta arquitectónica, pero nuevamente no es en tanto no interrelacionemos todo, lo generemos como un sistema, ¿no? Por eso sí creo importante y que es muy necesario tener una nueva regulación de los parámetros de la densidad, pero que olvidemos esos dos indicadores, el indicador cuantitativo y el indicador geométrico, o sea, que lo veamos más como una red y una interrelación de elementos para poder crear esa ciudad, ¿verdad?, que está planteándose como objetivo sostenible. Ordenar la expansión urbana. Limitar las tipologías edificatorias que generan dispersión urbana y ocupación masiva del territorio, es decir, la construcción de viviendas que generen patrones de vida vinculados al uso del automóvil privado, procurando renovar los tejidos degradados y mantener y mejorar los tejidos existentes. Es importante recuperar suelos en desuso al interior de las áreas urbanas con la rehabilitación de zonas industriales degradadas o de espacios dedicados al transporte, debiendo vincular la operación de transformación de usos públicos a objetivos ambientales y sociales consensuados, evitando la tentación financiera. O sea, hay que evitarlo, ¿no? O sea, este punto se refiere básicamente a que hay que evitar los asentamientos o la habitación social, la habitación para estratos sociales medios o bajos que se están construyendo y que son grandes consumidores con una densidad muy baja, ¿no? O aquellos también que, como en Santa Fe, se está edificando en altura, pero también están cerrados, ¿verdad? O sea, la insularización o lo que se llama urbanismo insular, ¿no? O sea, tanto uno que es gran devorador de espacio, o sea, y el otro que es un concentrador en altura, pero que no está interrelacionado a las estructuras urbanas. O sea, ambas cosas no son buenas para ordenar la expansión urbana, ¿no? Retomar la ciudad como un proyecto. Y aquí el gran debate que se tiene actualmente es la ciudad compacta contra la ciudad dispersa, ¿no? O sea, la ciudad compacta más asociada a un modelo europeo y la ciudad dispersa más asociada a una cultura anglosajona, ¿no? En tanto la ciudad, los argumentos que se plantean para una ciudad compacta es que en tanto una ciudad compacta implica una elevada concentración de habitantes y desplazamientos a pie o mediante una red de transporte público, espacio público suficiente y espacio público aceptable, la densidad extendida es un modelo de urbanización desvinculado de los núcleos existentes, ocupando grandes extensiones del suelo sin posibilidad de conexión a las redes de la infraestructura y con densidad insuficiente para los servicios y actividades, para que las actividades puedan implantarse en proximidad. El modelo disperso también exige la creación de estructuras comerciales, actividad económica y empleo, salud, cultura, educación, con acceso preferentemente al vehículo privado. Hace un momento me hizo reflexionar la pregunta, ¿cuál será la solución si nosotros estamos expulsando, ¿no? Y creo que el concepto o el patrón de ciudad compacta debe repensarse. O sea, pensamos en una ciudad compacta, en una ciudad así y en altura, que eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, se está interpretando este objetivo del Libro Verde como redensificar, y no es necesariamente redensificar. Lo que está generándose, o el planteamiento, yo interpreto este objetivo como lo que está planteando es zonas o pequeñas áreas autosuficientes que tengan una correcta conectividad con la red
inicial de la ciudad, ¿no? Entonces es como el concepto de las nuevas descentralidades en red, ¿no? Eso es lo que está planteando, y creo que hay una apreciación o una interpretación inadecuada de este concepto, en donde todo el mundo dice, estoy siendo sustentable porque me estoy yendo en altura y estoy concentrando, ¿no? En vez de crear centralidades. Otro objetivo es vincular la urbanización y los equipamientos. Se requiere urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando la conexión entre tejidos antiguos y nuevos, de preferencia utilizando como ejemplos de uniones, corredores verdes y redes de transporte público. O sea, los corredores verdes es la movilidad en el peatón, ¿no? Preferenciando eso. Asimismo, se debe concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función portadora de automóviles para convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio y de otros usos. Es necesario recuperar la red de espacios públicos, no solo en los centros históricos, sino en las periferias, a través de una estructura de red con un fuerte componente de espacios verdes. O sea, volvería yo a tomar o a retomar el ejemplo de la arena de la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay un criterio o un objetivo que está persiguiendo, reutilizar el espacio, pero lo que no se está haciendo es vincular la urbanización al equipamiento. Entonces, ¿cómo se vincula esto a la red de transporte? ¿Cómo se vincula a la red viaria? ¿Cómo se vincula con las otras actividades que se tienen en el espacio? Y por tanto no es sustentable, todo tiene que estar interrelacionado. No se pueden aplicar o hacer acciones de intervención solamente considerando uno de estos componentes, ¿no? Aumentar la complejidad urbana. El libro verde indica que para aumentar la complejidad en los tejidos se requiere urbanizar núcleos consolidados y buscar la conexión con tejidos antiguos y nuevos. Un objetivo, por tanto, es conseguir un nivel de mezcla de usos que permita una vida cotidiana y fácil en el entorno próximo. Es decir, se requiere establecer una misticidad de usos mínima en los tejidos urbanos y crear nuevas áreas de centralidad en las existentes. Adiós a los desarrollos monofuncionales. Ayer se comentaba, Santa Fe, el gran error en el urbanismo, y base o un punto importante en esa calificación que se le está dando es la monofuncionalidad. O sea, solamente sirve para oficinas, exclusivamente para oficinas. Entonces, no hay otras actividades que generen que el espacio se use, ¿no? Entonces, esto lo que están marcando es, para aumentar la complejidad urbana hay que tener una misticidad de usos y que esa misticidad de usos tengan un uso próximo. Esta es la parte de las líneas de actuación. Se han marcado 8 líneas de actuación para atender los objetivos para un urbanismo sustentable, los cuales se refieren a potenciar la implantación de actividades, a limitar el desarrollo de actividades monofuncionales, a conseguir proximidad del trabajo, la residencia, a integrar los espacios de valor ecológico en la red de espacios públicos y verdes de la ciudad, a reducir el sellado e impermeabilización del suelo, al desarrollo urbano vinculado a fuentes locales de energía y asociado al ciclo de agua, al urbanismo de los 3 niveles, al control de la gestión de recursos y residuos, es decir, reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, potenciar la implantación de actividades densas en conocimiento. A estas también se les denomina actividades arroba. Hay que introducir en los tejidos monofuncionales existentes actividades económicas como ejemplos de grandes equipamientos y comercio
para multiplicar actividades densas en conocimiento como las denominadas actividades arroba. Con este incremento la sociedad atrae una mayor cantidad de personas de alta formación y especialización con beneficios culturales, económicos y sociales. En México se ha intentado esto o está en proceso de implementarse esta línea de actuación. Biometrópolis, que es un proyecto promovido por la UNAM y el Gobierno del Distrito Federal que se tiene previsto construir en la delegación Tlalpan y cuyo anteproyecto fue realizado por Foster & Patters, concentra vivienda, trabajo, conjunto de escuelas, centros de transporte, ¿no? Este es un ejemplo. Y lo que busca es, al concentrar investigación, al concentrar vivienda, al concentrar comercio, es tener todos estos preceptos en donde se indica que el trabajo debe estar próximo, que se tiene que dar misticidad y una serie de cosas. Otro ejemplo de esta línea de actuación sería el Tecnopolo Esmeralda. En el Tecnopolo Esmeralda está la idea, ¿verdad? Pero nuevamente tenemos la carretera México-Chamapa que cruza eso y es un gran borde que no permite la integración a la estructura de la ciudad. Entonces, nuevamente, se toman los objetivos o las líneas de actuación de forma independiente, no se interrelacionan entre ellas. El Tecnoparque de aquí al lado. Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales de alta densidad. Bueno, los grandes centros comerciales o equipamientos de alta atractividad pueden aportar a la ciudad densidad, diversidad y misticidad de actividad. Sin embargo, aquí depende mucho de su ubicación, si están desvinculados de los núcleos urbanos existentes, y cuando esto sucede tienen un doble efecto negativo, ya que disminuyen en la ciudad la actividad positiva e inducen movilidad motorizada. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? O sea, los grandes contenedores, los grandes centros comerciales, como en Atizapán, que está olvidado de Dios allí y que nada más puede uno llegar con helicóptero, ¿sí? Y eso no es sustentable, ¿no? Hay que limitarlas. Conseguir trabajo, proximidad, trabajo, residencia. Se busca que el empleo urbano esté vinculado al sector terciario y de servicios y que no exija grandes desplazamientos diarios. Por tanto, se debe promover espacios de actividad económica de pequeña escala en las nuevas actuaciones. Bueno, un argumento para la transformación que se tuvo en la colonia Nueva Granada, en lo que llaman ahora Nuevo Polanco, y es el conjunto de la Plaza Carso, es eso, ¿no? O sea, fundamentaron en eso. Está la habitación, los grandes corporativos, está la recreación del museo, y eso es lo que se busca, ¿no? Integrar los espacios de alto valor ecológico. Definir y estudiar el territorio y sus valores ambientales, paisajísticos y culturales como base de la extensión urbana para enmarcar los espacios urbanos en una matriz biofísica en el territorio en el que se asienten. Hay que integrar los espacios de alto valor ecológico abundantes en agua en una red de espacios públicos verdes de la ciudad a fin de preservar su calidad ambiental y mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad ambiental del entorno urbano, ya que la naturaleza urbana cumple con un importante papel para mitigar los efectos de la isla de calor y la humedad, ¿no? Se debe buscar la conexión entre parques y espacios verdes urbanos, no pensarlos como remanentes de lo que nos sobre del suelo urbano, sino buscar su conexión. Eso va a promover movilidad. Para reducir el sellado e impermeabilización del suelo, si ya platicamos o comentamos que la ciudad conlleva el sellado e impermeabilización de buena parte del territorio que se urbaniza, lo que restringe su posibilidad de vida vegetal, es necesario desarrollar patrones de urbanización de bajo impacto, evitando el sellado masivo y la impermeabilización de suelos y el empleo de materiales poco saludables. Una línea de actuación es la restauración en otro lugar de parte del suelo fértil que se urbaniza. O sea, no solamente es la colocación de
techos y muros verdes. O sea, hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. Es necesario establecer en los planes un porcentaje mínimo de suelo permeable. Yo tengo mis dudas en relación a este punto, porque nuestros planes lo marcan, y marcan una superficie de ocupación mínima que en apariencia la cumplimos y que tampoco ha solucionado el problema, ¿no? Eso implica que tiene que haber un debate sobre esta forma de atender este indicador de la matriz biofísica. Evitar los proyectos urbanos y arquitectónicos de grandes impactos, ¿no? Como que generan grandes movimientos de tierra, contaminación de acuíferos, distribución de zonas ricas en biodiversidad y lo que ya se ha estado comentando. El desarrollo debe estar vinculado a fuentes locales de energía y ciclos de agua, lo que ayer muy extensamente nos indicaron, ¿verdad? Todo el agua que está cayendo y que nosotros lo estamos mandando a los colectores, a la mezcla, ¿no? Y si lo vemos como una obra de ingeniería titánica, de traer, subir y volver a bajar el agua de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso debemos evitarlo. Es mejor buscar de una forma local atender las fuentes de energía y siempre asociados al ciclo de agua. O sea, lo que planteaba ayer el arquitecto Legorreta, ¿verdad? Capturar o captar toda la energía de lluvia. Esta idea me parece muy interesante, esta línea de actuación, el urbanismo de los 3 niveles, ¿no? El concepto del urbanismo de los 3 niveles. Se sugiere un modelo de ordenación de territorio y la concepción de un nuevo urbanismo para resolver disfunciones y conflictos causados por el proceso urbanizador. Esta línea plantea que el urbanismo debe proyectarse en los 3 planos con el mismo detalle, debe diseñarse en 3 planos, con el mismo detalle con el que nosotros diseñamos en superficie, y es en altura, en superficie y de forma subterránea. Lo que hace un momento decían sobre la movilidad, que donde tenemos la concentración o la conexión y la llegada a la zona de transferencia de transportes, podría utilizarse este sistema, ¿no? O sea, subterráneo, la llegada y hacia arriba. Lo que decía, las estaciones del metro son conceptualizadas así como algo espantoso, ¿no? Finalmente, la última línea de actuación es el control local de la gestión de recursos y residuos. El objetivo de residuo cero es imposible de plantearlo, ¿verdad? Entonces, es imposible de cumplirlo, es muy fácilmente planteable, pero es imposible de cumplirlo. Porque lo que se ha estado comentando, toda la construcción, toda la edificación, toda la actividad humana tiene un impacto. En los documentos urbanos no se incluye el análisis de los ciclos de metabolismo urbano de los recursos empleados ni de los residuos generados. Algo que lo que decía el profesor Aníbal Figueroa, ¿verdad? O sea que los LEDs están intentando, o el LED intenta que se analice esto, pero no están incluidos como parte del proyecto, sino parte de que el inmobiliario o el dueño del edificio tenga la iniciativa. O sea, debería de ser como parte del proceso de diseño. La aplicación de las 3 R's, que se refieren a reducir, reutilizar y reciclar, supone implicaciones locales en temas como la reutilización o el reciclaje, y deben estar incluidos en la planificación y proyectación urbana, condicionando tanto el tipo de materiales a usar como el porcentaje de materiales reciclados y de reutilización. Por ejemplo, en el espacio público se podrían utilizar materiales reciclados en el mobiliario urbano, ¿no? Los proyectos de rehabilitación y las áreas de renovación deberían demostrar que un porcentaje mínimo de materiales de demolición son recuperados y reciclados. Finalmente, se sugiere que en vez de demoler antiguas estructuras en cuyo proceso de construcción se invirtieron enormes cantidades de energía, se explore la posibilidad de reciclarlas y convertirlas en modernos proyectos de arquitectura contemporánea. Bueno.
Finalmente, tenemos un cuestionamiento, ser o no ser, ¿verdad? O sea, atender lo que dice el librito, o sea, el libro verde, o irnos por las leyes del mercado, ¿verdad? Porque hay una ciudad promovida por el mercado inmobiliario, ¿verdad? Eso es un hecho. Gracias. Bien, pues yo creo que con las 3 presentaciones que vimos esta mañana, los temas han sido variados, muchos. Bueno, el tema central es el tema de lo sustentable en la ciudad, pero vemos que la temática de la sustentabilidad en la ciudad se abre en un abanico inmenso de temas, subtemas y de ámbitos de estudio y de trabajo. No se reduce pues nada más al simple hecho de un uso eficiente de la energía, sino como a veces lo vemos en arquitectura. Es un tema mucho más complejo, cuestiones más profundas de la sociedad, y que bueno, que eso tenemos que estarlo retomando y revisando. En ese sentido, las 3 presentaciones que hemos tenido, creo que de manera sinóptica, un resumen, una puntualización en las 3 de muchos aspectos que hemos hecho mal y otros aspectos que se nos presentan como desafíos y también algunas posibilidades. Yo creo que ese es el común denominador de las 3 presentaciones. En la de Denise, pues muy amplio los aspectos, pero también pros, contras y posibles soluciones. En el caso de Bernardo, de una manera muy pragmática, un decálogo de lo que se puede hacer como punto de inicio para una movilidad sustentable, y en el caso del tema que nos presenta Elizabeth, una recopilación de inquietudes, de reflexiones sobre lo urbano que se traducen en 8 puntos básicos, 5 objetivos y otras 8 líneas de actuación. Me parece que esto arma, si lo podemos procesar, pues una agenda temática pues muy interesante, en la que tendríamos que estar orientando pues algunas de nuestras líneas de trabajo o nuestras prácticas ya en el ámbito profesional. No es que sea exclusivo, pero bueno, ordena muchos de los temas que se presentan a veces como muy dispersos y difíciles de procesar cuando abordamos lo urbano. Ese sería, digamos, mi comentario, y quisiera que haya una participación de la sala. No tenemos mucho tiempo para estar con base al programa, pero sí tenemos espacio como para un par de preguntas o comentarios. ¿Quién se anima? Bien, no sé si por internet tenemos alguna pregunta. No. Hola. Entre ellos estuvo precisamente México, Japón y Argentina. Ellos manejaban o integraban la azotea verde para diferentes funciones. Hubo quien la utilizó precisamente para reutilizar únicamente la azotea, hubo quien lo utilizó para disminuir o tratar de regular la temperatura interior del espacio, pero en el caso de Japón me llamó mucho la atención porque ellos la utilizan precisamente para filtrar el agua. Comentaba la persona que estaba poniendo que se daba mucho la inundación allá, entonces el hecho es que utilizaba, o bueno, la propuesta era utilizar las azoteas verdes para captar el agua y de esta forma posteriormente pues filtrarla, y esto a su vez era algo similar a lo que México estaba proponiendo para evitar lo que era la isla de calor. Bueno, todo esto y citando la parte que comenta de su ponencia,
La pregunta es, de acuerdo a su criterio, ¿cree que las azoteas verdes y los muros verdes sean la alternativa correcta precisamente para tratar de darle una mayor filtración al subsuelo? Algo que yo creo firmemente es, hay directrices, hay criterios, hay objetivos y hay líneas de actuación que te pueden marcar cualquier documento. Cualquier documento puedes identificar eso, ¿no? Pero la solución siempre está en el sitio, debe ser local la solución, ¿no? Entonces, cuando plantean las azoteas verdes, tendríamos que estar analizando de forma local todas las implicaciones que esto marcara, ¿no? Esto indicara. Probablemente en una zona como Nezahualcóyotl, mira, tiene una característica muy interesante en su estructura, o sea, yo lo veo, independientemente de que es una gran mancha y es un suelo sellado perfectamente impermeable totalmente, tiene algo muy interesante en la traza. Es una traza terriblemente permeable, es una traza terriblemente permeable, ¿no? En los dos sentidos, o sea, una cuadrícula casi perfecta y terriblemente permeable. ¿Y por qué no introducir este concepto de corredores y de estructuración de espacio? ¿Sí? Entonces, la solución, el problema es que siempre vemos o asociamos una línea de actuación a una sola posibilidad de resolución. Entonces, cuando se dice que tenemos que no perturbar el suelo, el ciclo hídrico y todo este tipo de cosas, entonces inmediatamente pensamos en techos, en captación de agua, en techo verde. Pero no analizamos otra cosa, ¿verdad? Digo, si lo vieras así como te estoy planteando, una traza muy permeable, ¿cómo lo organizamos? Si a eso le adicionaras el concepto que a mí me parece súper interesante del urbanismo en 3 niveles, nos hemos cuestionado, si nosotros tenemos un problema grave de sismicidad, nos hemos cuestionado que en vez de colocar un techo verde en la azotea, que significa peso, construir hacia el subsuelo es más caro. Efectivamente es una inversión cara en un momento, pero si lo ves como una inversión en varios años, a lo mejor obtienes otra cosa, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Aguántame con el micrófono para que en internet se pueda registrar. Gracias. Un poco comentando lo que ahorita dice Elizabeth, es cierto, o sea, parecería ser que la cuestión de los techos verdes en términos del urbanismo no es rentable, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de un elemento en su lugar, parecería ser que es rentable. Yo mañana, por ejemplo, en la exposición que voy a dar, voy a presentar un caso muy interesante de hasta dónde es potencialmente rentable un techo verde, ¿no? En una ciudad específica. Haciendo otro punto sobre la cuestión de los corredores, parecería ser que, por lo menos en la Ciudad de México, que no es el caso de otros países, y haciendo un poco y viendo puntualmente el tema que son sustentabilidad en diferentes ámbitos del mundo, es que no hay un programa de corredor verde en la ciudad, porque no es rentable. O sea, parecería ser que estamos en México, o en la Ciudad de México por lo menos, cosa que ya otras ciudades como San Luis Potosí, Guadalajara, Morelia, le están apostando a los bulevares, le están apostando a los corredores que tengan nodos verdes, ¿no? En la Ciudad de México no queremos porque parece ser que predomina el uso del suelo sobre el automóvil, ¿no? Sobre el uso del auto. Yo mañana a lo mejor lo mencionaré más a detalle, pero yo visiono que en los próximos 50 años el segundo piso de la Ciudad de México va a ser un techo verde, van a ser terrazas ajardinadas y lofts, ¿no? Para una clase que van a estar vivir en segundos pisos, ¿no? Porque va a haber otro sistema de movilidad, otro sistema de transporte. Digo, ahorita es obsoleto el segundo piso en la Ciudad de México, cuando en otros países ya se dio cuenta que el segundo piso ya no sirve y lo están haciendo techo verde, ¿no? Lo están haciendo corredores para correr, para andar. Y esto nos está demostrando que ahorita lo que se está invirtiendo pues es a corto plazo.
Yo creo que si como urbanistas, como diseñadores de espacios públicos, empezamos a ver el mapa de la Ciudad de México como un corredor verde donde haya nodos importantes, como el caso que presentas de Ferrería, como el caso del parque de la refinería, etcétera. O sea, analizar perfectamente bien cuáles son nuestras áreas y cómo unirlas a través de corredores donde se le apueste, ¿no?, a la calidad de vida que requiere la ciudad, sería una solución. Y como tú dices, o sea, yo sí creo en esto de los 3 niveles, porque de hecho el caso que voy a presentar mañana tiene una estructura de 3 niveles que ha funcionado y es rentable, ¿no? O sea, para la calidad, para la población a la que se le está ofreciendo. Nada más quisiera insistir, es que las soluciones siempre son locales, o sea, deben ser locales. Y a lo mejor está muy desprestigiado el análisis del sitio, pero es vital, es vital. O sea, se ve como una materia de relleno, una materia metodológica, una materia teórica terriblemente aburrida, y es la base de todas nuestras soluciones. ¿Alguna otra pregunta, Se ha hablado ahorita de la ciudad, ¿no?, en términos de territorio y lo que abarca todo llamémosle geográficamente, pero sin embargo ya se están hablando también de ciudades, interpretando el aeropuerto o edificios ya como ciudad. ¿Qué implicación tiene esa parte o esa connotación, o qué relación, qué conexiones podemos hacer con ese tipo de planteamientos que tú das y esas otras alternativas que se están dando? Sí, lo que están pensándose es en esta ciudad de red, o sea, como nodalidades independientes, y se está pensando como una ciudad compacta en sí, el edificio, o sea, está cambiando ya la concepción de ciudad. O sea, todo los contenedores que estamos teniendo ahora, como el Reforma 222, ¿no?, o sea, comercio, habitación y todo, ya es una ciudad en sí, ¿no? Está bajo el concepto de la ciudad compacta, en donde todo tengas en proximidad. O sea, y nada más para complementar, aparte ya también se habla de ciudad dentro de la ciudad, sí. O sea, ya no podemos hablar de un término de ciudad como tal, No. El término ya no puede ser absoluto, sino No. tenemos que abarcarlo, y que tiene sus multiplicidades, sus complejidades, hay mutación de espacios, incluso el espacio ya se está definiendo de otra forma, ¿no? Sí. O sea, ya no nada más se queda en lo dogmático, sino ya va más allá, que muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo. Sí, ya hay conceptos de metabolismo, o sea, el concepto de metabolismo de la ciudad, de la cuna a la cuna, famosa, o sea, que todo tiene que reintegrarse en un proceso cíclico, ¿no? O sea, el suelo, la ciudad, todo, ¿no? Es súper interesante. Y también hay otro sobre el agua virtual, imagínate, o sea, ese concepto de agua virtual es complejo. Entonces, sí necesitamos como cambiar el esquema de pensamiento en relación a la ciudad, ¿no? También para terminar la idea es, por ejemplo, hablamos ya de multiplicidades, hablamos de metaespacios, hablamos de hiperespacios, hablamos de mutaciones de los espacios y hablamos de espacios híbridos. O sea, ya la complejidad es difícil. Es muy difícil asimilarla en un solo encasillamiento, ¿no? Sí, pero yo creo que esa complejidad siempre debe estar enmarcada en un término de sistema, ¿sí? Si no lo ves, si no se ve o si no se conceptualiza como un sistema, entonces empezamos a tener porque podríamos plantear en la Ciudad de México, hay una aplicación del libro verde sustentable en urbanismo, ¿no? Pero no tener una concepción de sistema hace que lo que se está produciendo y las transformaciones que están produciendo no sean sustentables. De hecho, la ciudad es un sistema, ¿no? Y lo interesante de estas relaciones y de estos de diferentes espacios es cómo se dan las relaciones, esas interrelaciones, los intersticios entre los mismos y toda esa serie de movilidad, pero no nada más es una movilidad de motora, sino también es una movilidad peatonal, una serie de desplazamientos, cómo se dan esos desplazamientos y cómo se interactúa con todo ese espacio sin olvidar al peatón.
Ahora, cuando hablamos de ciudad o cuando hablamos de urbanismo, no lo podemos desligar de la arquitectura, eso va ligadísimo, eso es algo que si hablo de urbanismo, hablo de arquitectura, eso ya va implícito, ¿no? Debería, pero a veces no se ve así. Bueno, no sé si… Claro, yo cuando introduje los comentarios, decía que la ciudad es un asunto extremadamente complejo y que lo que hemos visto esta mañana pues son simplificaciones de ese mundo de complejidad y una intención de hacer operativos muchos conceptos. Hay toda una línea de pensamiento y de la teoría del pensamiento complejo, ¿no? Que suena muy atractivo para los que medio hemos leído algo del asunto, pero uno se pregunta, ¿y esto cómo se hace operativo? Que la teoría del caos, en fin, todas estas teorías. Pero yo creo que, bueno, tenemos que aterrizar, poner las cosas más a un nivel operativo, práctico, y creo que estas son las intenciones de estas tres conferencias que hemos tenido el día de hoy. Bajar esta complejidad a partir de ciertos puntos como doctrinarios del urbanismo y como líneas de acción que nos den pautas para todos aquellos que estudiamos o intervenimos en la ciudad como arquitectos y urbanistas, pues tengamos un punto de referencia de donde asirnos, de dónde soportar nuestras propuestas. Creo que así entiendo que es la intención, al menos así lo interpreto yo, de estas tres presentaciones. Casualmente se dieron así, no lo teníamos programado, pero qué bueno que haya sido de esa manera, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, vamos a suspender la sesión de esta mañana y los esperamos a que regresen con nosotros a las 4 de la tarde en punto, porque insisto, les recuerdo, trataremos de empezar en punto a las 4, porque tenemos que desalojar la sala a las 7. Hay otro evento que viene después de nosotros y tenemos que dar tiempo para la transición de la sala. Bueno, gracias, nos vemos en la tarde.